de los sistemas de control actúa mediante dos mecanismos, ¿ya? Bueno, retroalimentación negativa y retroalimentación positiva. Aquí está negativa, positiva. Hay dos mecanismos, pero como dice ahí, la mayoría actúan mediante la retroalimentación negativa. También podemos denominar retroacción negativa, feedback negativo o retroalimentación negativa. ¿Ya? Se puede decir eso. ¿En qué consistirá la retroalimentación negativa? Es un mecanismo de control. A ver, ¿quién se animaría a comentar? ¿Qué es el mecanismo de retroalimentación negativa? ¿A qué se refiere este mecanismo? A ver, ¿quién se anima? Este es el grupo 4. Poderoso 4. Alguien tiene que salvarla. En la mañana alguien siempre comenta, ¿no? A veces saben también. A veces este grupo tiene que comentar qué es retroalimentación negativa, qué es positiva, etc. Bueno, como verán en el esquema, hay una flechita que va hacia arriba. Quiere decir que cuando la presión arterial sube, el mecanismo de retroalimentación negativa como respuesta, ¿qué hace? Va en sentidos opuestos, ¿verdad? Si la presión arterial, que es normal, ¿cuánto es normal? Presión arterial. 120, 120. ¿Pero qué cosa? Hay que decir 120 sistólica y 80 de sistólica. O también máxima 120, mínima 80. Si sube a 200 sobre 120 alta la presión, nuestros mecanismos van a hacer que esa presión alta tienda a bajar en sentido opuesto, sube y baja. Ya sabemos cómo se regula la presión, ¿se acuerdan? El mecanismo de los resistores, ¿no es cierto? Eso quiere decir retroalimentación negativa. Ahora, si la presión baja hasta 90 de sistólica sobre 40 de diastólica, presión baja, ¿cuál va a ser la respuesta por retroalimentación? ¿Qué va a pasar con la presión baja? Claro, va a aumentar, va a subir arriba para equilibrarse con la norma. ¿Ya? Entonces, el mecanismo de retroalimentación negativo, como dice, la mayoría de los sistemas actúan mediante retroalimentación negativa. No permite que se vaya más allá, muy arriba ni muy abajo. Entonces, hablamos de qué? De la homeostasis, se mantiene en equilibrio. Se mantiene en equilibrio. Otro ejemplo para que entiendan. ¿Qué pasaría si uno de mis alumnos tiene testosterona muy alta, está con desborde hormonal alto? La respuesta negativa, ¿cuál sería? Por retroalimentación negativa, que siga subiendo o que baje. Es lo normal. Así funciona nuestro mecanismo. Caso contrario, si no baja, ¿qué sería? Patológico, ¿no? Mi alumno estaría detrás de sus compañeras, coseteándolas hasta capaz de violar. Si o no, cuando hay desborde hormonal, uno se descontrola. Entonces, tiene que estar bien regulado. Ahora, la positiva, como dice aquí, la retroacción positiva provoca siempre círculos viciosos. Quiere decir que este mecanismo no es funcional. ¿Qué pasaría si la presión sube con la respuesta positiva? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Que suba más o que baje? Suba más, positivo. Más y más ha de subir la presión hasta nos va a reventar las arterias. Es decir, la retroalimentación positiva es dañina, ¿no? Temperatura, digamos que tu temperatura sube a 38 por la retroalimentación positiva, ¿qué va a pasar? Va a subir de 39 a 40, es dañino, todo. Sin embargo, como dice aquí, existen excepciones. Siendo la retroalimentación positiva, no es dañina. Ejemplo, ¿cuál sería la excepción? ¿Qué? Claro, sangre ahí. ¿Esto qué dice ahí?
Retroalimentación positiva que no es dañino las contracciones uterinas. Un ejemplo. ¿Qué sucede cuando ya terminó el parto, empieza el trabajo de parto, el fetito empieza a descender? La cabeza dilata el cuello uterino, ¿no? La cabeza tiene que pasar. Y cuando el cuello uterino se dilata, nacen estímulos que llegan al cuerpo del útero. ¿Para qué? Para que aumente sus contracciones, ¿verdad? Acá hay un útero y aquí el cervix, cuello uterino, el cervix. El feto empieza a descender de la cabeza. Perfecto, ¿no? Cuando desciende, esta cabecita dilata el cuello cervical. Y cuando dilata el cuello cervical, este cuello cervical nacen señales que van al cuerpo del útero para que aumente la contracción. Al aumentar la contracción del cuerpo uterino, el feto desciende más porque está empujando el cuerpo del útero. Al descender más, dilata más el cuello y otra vez nacen señales para que aumente más la fuerza de contracción del útero. De tal suerte que finalmente, ¿qué es lo que va a pasar? Tanta fuerza se va a producir, ¿qué se llama? El alumbramiento o nacimiento. Nacimiento, se produce el nacimiento del producto. Este mecanismo de más y más, fíjense, va aumentando, ¿no? Más y más y más. Es retroalimentación positiva. No me digan que este mecanismo es dañino. No, es una excepción, pero es una excepción. Siendo positiva la retroalimentación, es favorable para que se produzca el parto, ¿no? Esa es la típica característica del embarazado, que al final de su embarazo empieza a sentir dolores, ¿no? Dolores de tipo cólico, los cuales van a aumentar poco a poco más y más los dolores por este mecanismo. El ginecólogo obstetra entonces inmediatamente hace su examen, cuando ya está con trabajo de parto, con dolores, se pone sus guantecitos a hacer parto. ¿Qué es lo que toca el obstetra? El diámetro del cuello, ¿no? Se va dilatando, de lo que está la cesárea, se va dilatando, porque la cabeza va empujando y va dilatando. El obstetra dice, hace su cálculo y dice, ya está en 7 centímetros de diámetro, 8, 9, 10. El obstetra ya va preparando el parto, ¿no? Finalmente, cuando se borra ya este cuellito, se produce el nacimiento. Otro ejemplo, que siendo retroalimentación positiva, no está ahí. ¿Qué ejemplo podemos decir? Otro ejemplo. ¿Cuál sería? A ver, el grupo 4, ¿qué dice? En la mañana, claro, Marín, hay muchos inquietos, no siempre responden. Se les ocurre algo responder. ¿A quién? ¿Quién va a responder? Otro ejemplo. La coagulación, ¿no es cierto? Cuando hay corte en un vaso, supongamos que este vaso sanguíneo, y hay un corte de este vaso, y aquí está sangrando, hay escape de sangre, fuga. ¿Qué es lo que pasa? Se forma coágulo. De pequeñito, este coágulo más y más y más y más, hasta formar un coágulo grande que detiene a la hemorragia. Este mecanismo es también por retroalimentación positiva. Vale decir que de un coagulito pequeñito va más y más y más y más aumentando la población. No me digan que es negativo, es positivo, es beneficioso, ¿verdad? Otro ejemplo más, creo que hay son excepciones, como dice ahí, existe excepción, que siendo positivo no está bien. La lactancia. ¿Cuál? La lactancia. Lactancia, a ver, interesante está, ¿no? Podría ser, ¿no? Porque el recién nacido, al succionar, provoca mayor secreción de leche. Podría ser. Pero creo que es más bonito este ejemplo. En las fibras nerviosas, esta es una fibra nerviosa, en reposo su carga eléctrica es negativa, en el interior de la fibra nerviosa, negativa. Pero cuando se hace positiva, ¿qué va a pasar?
se va a despolarizar, ¿ya? Se va a despolarizar. Se va a producir potencial de acción. La fibra en reposo tiene carga negativa, pero cuando se hace positiva su carga, entra el potencial de acción. ¿Qué quiere decir eso? Que la fibra entra en acción. La fibra trabaja de manera que los impulsos nerviosos se producen por potenciales de acción, ¿no? Una fibra nerviosa se estimula porque hay potencial de acción. De poco ir más y más, ¿no? Más y más y más y más. De negativo, poco a poco, todo se hace positivo. Retroalimentación positiva. Repito, aquí había unita, 2, 3, 4, 5, poco a poquito se produce la despolarización. Otro ejemplo, ¿no? Que no es dañino, al contrario, es beneficioso. Así trabajan las fibras. A más de estos ejemplos no hay otro ejemplo. Todos son dañinos. Todos son dañinos. Supongamos que tu cuerpo entra en hipotermia, temperatura baja. Por retroalimentación positiva, ¿qué va a pasar? Va a bajar más y más hasta que te vas a congelar. Entonces, definitivamente, como dice al principio, lee esto por favor. Al principio, ¿qué dice ahí? La mayoría de los sistemas de control del cuerpo actúan mediante retroalimentación negativa. La mayoría, excepto algunos actúan por positiva, como hemos visto, pero la mayoría no. Este mecanismo es maravilloso. La presión arterial cuando sube, baja. ¿Ustedes creen que la presión arterial cuando baja llega a su valor inicial normal o no? ¿Qué opinan? Aquí dice, la corrección de las alteraciones funcionales mediante la retroalimentación negativa no es en un 100% efectivo. No es en un 100% efectivo. ¿Qué quiere decir? La presión que subió a 200 sobre 100 ha de bajar, pero no ha de volver ya a 120, 100%, no. Pero ha de llegar cerca, no cerca, se va a aproximar a lo que es normal. Por lo tanto, este mecanismo por feedback negativo corrige, no permite que se vaya ni arriba ni muy abajo, pero corrige no en el 100%, se aproxima al 100%, no. No sé si me pueden entender. La temperatura, por ejemplo, cuando aumenta, ¿qué pasa con nosotros? Empezamos a perder calor para que se regularice, pero obviamente no va a terminar en cero, ¿no? Es decir, no se va a regular completamente, pero ya es suficiente para que el cuerpo se defienda, ¿no? Bien, sigamos. A ver, definición de sangre. En histología, ¿cómo han definido? A ver tú, en histología, ¿cómo era la definición? Su docente, ¿quién era? Pues el doctor Bellaco, algunas cosas, dice, ¿no? ¿Qué era el concepto de sangre? ¿Quién quiere opinar? A ver, ¿qué era sangre? La sangre es un tejido. En histología se dice que la sangre es un tejido. Pero en fisiología se dice, lea por favor. Lea por favor. Es la suspensión de células en un medio líquido. Su volumen es de 5.000 mililitros y representa el 7% del peso corporal total. Perfecto. Entonces la sangre es la suspensión de líquidos, de células en un medio líquido. ¿Cómo se llama el líquido? Los elementos que forman las células, ¿cómo se llaman? Glóbulos rojos, eritrocitos o hematidos, ¿no? Plaquetas, que también se llaman trombocitos y leucocitos, ¿no? Todos ellos en conjunto forman a la sangre que tiene peso corporal que representa el 7%. ¿Y qué cantidad de sangre tenemos? 5.000 mililitros, es decir, 5 mililitros. Me permito preguntar a mi alumna aquí adelante, en la sangre, la parte líquida, llamada plasma, ¿cuántos ml tiene? Solo la sangre. Sangre entera ya sido 5.000, sangre entera. Elementos solo son líquidos. Ahora solo líquido, ¿cuánto sería?
¿O será igual? ¿Cuánto? A ver, ¿quiénes son? 3 litros. 3 litros o 3.000 mililitros. En porcentaje solamente del líquido, del plástico, ¿cuánto era el peso? También será 7%. ¿O cuánto es? ¿Cuánto? Tienen que repasar la experiencia, algo que hemos visto, ¿no? Detalladamente, ¿se acuerdan de esto? ¿Dónde está? Líquido intravascular, plástico, ¿cuánto es? 5%. Sangre entera, 7%. Solo plasma, 5%. No olvidar. Bien. Funciones. A ver, vamos con las funciones. Léamelo usted. ¿Qué funciones cumple la sangre? Respiratorio, nutritiva, excretoria, inmunitaria, de correlación humoral, de líquido acuoso, regulación térmica, regulación de la presión osmótica, regulación del equilibrio ácido-base, regulación del equilibrio iónico y regulación de la presión arterial. Tiene muchas funciones. Con razón dicen que donar sangre es donar vida, dicen, ¿no? Claro. Porque si perdemos nosotros de 5 litros, 4 litros de sangre por accidente de tránsito, o porque un pandillero nos ha puesto su cuchillo por ahí, hasta llegar al hospital se mueren, ¿no? A veces sí, así sucede. En el trayecto ese, ¿no? El accidentado murió por hemorragia. Porque tantas funciones que cumple, y si no tenemos sangre, es increíble, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos como función respiratoria? A ver, ¿por qué? Función respiratoria. Porque la sangre transporta oxígeno y carbono por sangre. Nutritiva, ¿por qué? Porque la sangre transporta nutrientes del aparato digestivo a todas las células. ¿Y por qué excretorio? Porque la sangre llega a productos de desecho hasta los riñones para que se excrete. Inmunitaria, ¿por qué? A ver, porque tiene la sangre glóbulos blancos, tiene macrófagos y todo eso, ¿no? ¿Por qué correlación humoral? ¿Qué quiere decir humoral? Hormonas. También transporta hormonas. Digamos que durante la hipóxis, ubicada en la silla turca de qué son, estenoides secreta folículo estimulante, hormona folículo estimulante. Llega a la sangre y por vía sanguínea la folículo estimulante llega a qué órgano, a dónde se dirige. Folículo estimulante a los ovarios, ¿no? ¿Para qué? Para estimular el tamaño de los folículos, de grafo, etc. La sangre que lleva 6, equilibrio acuoso, igual, cuando existe exceso de agua, pues la sangre circula y elimina el exceso de agua por los riñones. ¿Qué más? Térmico. ¿Cómo es eso? ¿Quién me puede explicar? La sangre, ¿por qué interviene regulando la temperatura? ¿Cómo sería eso? A ver, ¿quién se anima a comentar? Al pasar por los capilares genera calor. Al pasar por los capilares genera calor. ¿Cómo se no creo? A ver. Pues. Por la vasoconstricción y la vasodilatación. Ah, está bien, a ver, un poquito más. ¿Cómo es? Cuando los vasos sanguíneos se contraen, almacenan más sangre, lo que hace que suba la temperatura, y cuando los vasos sanguíneos se dilatan, hace que pase más sangre y hace que el calor se disipe. Sí, está por ahí. ¿La sangre es frío o es cálido? Si me veo con sangre, ¿cómo se la calentó? Bien. Yo me acuerdo un año, pasábamos prácticas a las 7 de la mañana, prácticas, extracción de sangre. A un muchacho le extrae sangre al tubito y humeaba su sangre, ahí había vapor, caliente. Y como la sangre venosa es color rojo, ¿qué color es? La sangre venosa. Rojo oscuro. Se parece a humeante, se parece a humeante caliente. ¿Qué pasa cuando estamos en un ambiente caluroso? 30 grados, 32, 35. Nuestra cara, ¿cómo está? Color, está en colorado. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación. Y la sangre circular por
por estos vasos, por la piel, pierde calor, ¿verdad? Entonces la temperatura regula la sangre. Y si el ambiente estuviese frío, para su constricción, los volvemos más, ya los ojos, más borrados, más pálidos. ¿Por qué? Por la vasoconstricción. La sangre no pasa por la piel, en este caso se hace raro. La sangre está manteniendo tu calor en tiempos de frío. Entonces, la sangre regula la función térmica, ¿no? 8. Regulación de ¿quién me puede explicar en qué consiste la regulación de la presión osmótica? Si la sangre dice que hace esa función, ¿cómo será eso? La presión osmótica. ¿Qué es la ósmosis, jóvenes? Ósmosis. Cuando pasa algo cuando pasan partículas por ósmosis, ¿a qué se refiere? Ósmosis. ¿Entienden qué es ósmosis? ¿No? Paso de. En la sangre, en el plasma, existen 3 principales proteínas: el rinógeno, globulinas, ¿qué más? Albúminas. De las 3, la que tiene más poder de producir presión osmótica son las albúminas. Todas pueden ejercer presión osmótica. Las globulinas también, el rinógeno también, pero el que más tiene ese efecto es las albúminas. Estas proteínas dentro del vaso sanguíneo ejercen presión osmótica. Vale decir que absorben agua del espacio extravascular, absorben agua. Y es necesario que absorban. ¿Por qué? Porque en este extremo del capilar se está filtrando agua al espacio intersticial. Recuerden que en los capilares hay una presión llamada presión capilar. Esta presión capilar provoca fuga de líquidos hasta afuera. Si nos vamos a la jeringa, le colocamos agujeritos, hacemos agujeritos y lo llenamos de agua y adentro lo empujamos, ¿qué va a pasar? Fuerte. Va a filtrar. ¿Por qué va a filtrar? Porque hemos producido, como de cosa, presión positiva. Igual en los capilares hay presión positiva dentro del capilar y como tiene poros capilares, el agua filtra. Entonces el agua de los capilares sale del vaso al espacio. Si no fueran por estas proteínas, el agua se acumularía, poco a poco se acumularía, hasta producirse ¿qué es edema? Acumulación. Pero no se acumula agua, ¿por qué? Porque estas proteínas producen presión osmótica y absorben agua. Y no se produce el edema. Cuando se desequilibra esto, se produce edema. Por ejemplo, en los pacientes que tienen riñones enfermos, el síndrome nefrótico, así se llama. En el síndrome nefrótico, los riñones lamentablemente pierden proteína a través de la orina. ¿Cómo se llama proteína? Por problema del riñón enfermo, la persona pierde proteínas, ¿no? Proteínas. ¿Y qué va a pasar con el tiempo si los riñones no pueden ahorrar proteínas? Porque la función de los riñones es eliminar productos de desecho, pero no pues proteínas, ¿no? Las proteínas son necesarias. Pero ¿qué va a pasar si hay proteína? Estas proteínas del plasma han ido aumentando o disminuyendo. ¿Qué? Si está perdiendo proteínas del riñón por la orina, va a ir desapareciendo. El paciente va a presentar hipoproteinemia. ¿Qué quiere decir? El paciente con enfermedad renal va a tener hipoproteinemia, consiguientemente va a seguir absorbiendo agua o no. ¿Va a haber absorción o ya no? Ya no, porque ya no hay proteínas, se está acabando. Las proteínas se están eliminando con la orina. Por lo tanto, el agua no ha de poder ser absorbido y se va a acumular y se va a producir edema. Cuando ustedes, futuros médicos, estén ejerciendo su profesión y vean a un paciente con edema, el paciente dice: no me he hinchado de Jesús.
tobillos están edematizados, ¿no? ¿En qué van a pensar? Como buen médico tienen que pensar. El paciente te va a decir, ¿qué tengo, doctor? Te va a decir, ¿por qué me estoy hinchando? Te va a decir. Debemos pensar, no estará mal su riñón, ¿no? ¿No será que tiene nefropatía? ¿No será que tiene síndrome nefrótico? Y por ahí está teniendo proteínas y está presentando hipoproteína y a causa de eso se está produciendo edema, puede ser. Hay muchas causas, pero una de las causas es justamente problemas a nivel del riñón. Por eso los problemas renales hacen que el paciente esté edematizado, ¿no? Entonces, interesante. Siempre hay que ver la parte de fisiología, aprovechar para explicarnos, ¿no?, el porqué de las cosas. Todo esto ustedes han de estudiar años, ¿no?, en la materia de fisiopatología. Una vez, si es que aprueban fisiología, así es, ¿no? En fisiopatología han de aprender lo que es la patología de la fisiología, la parte anormal. Aquí estamos aprendiendo lo que es normal, pero es bonito siempre aprovechar los conocimientos de fisiología, ¿no? Como digo, si se pierden proteínas por la orina, se va a producir edemas por falta de presión osmótica. No hay proteínas. Bien, yo creo que aquí quedaremos para que nos vamos a levantar por la mañana. Como usted puede seguir avanzando mañana. Ya, entonces quedamos aquí. Si no hay preguntas, si tienen preguntas, háganlo. No hay preguntas, ¿no? Está claro, ¿sí?